Hola a todos, esta es la clase de Termodinámica y Teoría Cinética de la licenciatura en Física del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta clase corresponde a la sesión número 4, la cual trata sobre potenciales termodinámicos. El contenido de la clase es que veremos la energía libre de Helmholtz, de Gibbs y la entalpía. También estudiaremos qué son las relaciones de Maxwell y, por último, la ecuación de Helmholtz. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Bueno, lo que queremos es establecer el concepto de potenciales termodinámicos y cómo nos ayudan a simplificar los cálculos cuando algún parámetro se mantiene constante. Definimos también la energía libre de Helmholtz, la entalpía y la energía libre de Gibbs. Y veremos cómo cada una de estas funciones cumple con una condición extremal en el estado de equilibrio. ¿Cuál es el mensaje principal, el que quiero que se lleven a casa? Bueno, que es posible cambiar las variables independientes de tal manera que aprovechemos que algún parámetro es constante. Estas funciones se conocen como potenciales termodinámicos. En condiciones reales, es imposible mantener a un sistema aislado de los alrededores, por lo que un sistema puede intercambiar energía, materia o ambas. Sin embargo, sí es posible mantener algunos de sus parámetros internos o externos constantes, como por ejemplo la temperatura, la presión o el volumen, entre otros. En estos casos, principios extremales equivalentes a la ecuación 2.44 de nuestra sesión anterior se aplican a los llamados potenciales termodinámicos, conocidos como energías libres de Helmholtz y Gibbs, a la entalpía y a la energía interna. Para precisar esto, consideremos un sistema que realiza un proceso que no cambia su entropía, es decir, el diferencial de S es igual a 0, y en el que su transformación de estado ocurre de forma tal que su volumen también se mantiene constante, es decir, el diferencial de volumen igual a 0. En estas condiciones, el sistema evolucionará a un estado de mínima energía interna U. De hecho, es una implicación directa de la segunda ley de la termodinámica, ya que, en vista de las ecuaciones 2.44 y 2.48 de la sesión anterior, se sigue la ecuación 2.49. La desigualdad anterior se conoce como el principio de la minimización de la energía interna. Los potenciales termodinámicos se obtienen a partir de las ecuaciones de estado para la entropía o la energía interna y utilizando las transformaciones de Legendre, en las que una variable dada se sustituye por su conjugado, por ejemplo, el volumen por la presión. Todos los potenciales termodinámicos están relacionados entre sí y contienen toda la información termodinámica de un sistema. La elección de uno u otro es por mera conveniencia y el criterio de elección se fija en términos de las variables independientes en cada caso. Cuando un sistema se encuentra sujeto a restricciones que mantienen constantes su temperatura T y su volumen B, resulta conveniente describir sus cambios de energía en términos de la llamada energía libre de Helmholtz, que utilizamos la letra F para denotarla, y esta se define según la ecuación 2.50. La energía libre de Helmholtz, como la energía interna, resulta mínima para procesos en los que el cambio en la temperatura y el volumen equivalen a 0. Esto se sigue de la relación diferencial 2.51, que se obtiene a partir de la ecuación de Gibbs, es decir, la ecuación 2.46 de nuestra sesión anterior, y de 2.50. Hemos omitido el subíndice por sencillez. De esta forma tenemos la expresión 2.52, que es el principio extremal de la energía libre de Helmholtz. Otro potencial termodinámico de utilidad es la entalpía H, definida como
se muestra en la ecuación 2.53. De la definición de la entalpía observamos que es el potencial termodinámico apropiado para procesos en los que tanto la entropía como la presión son constantes. Es decir, que el diferencial de H es igual a T por diferencial de S más B por diferencial de P. De esta forma se obtiene inmediatamente la relación 2.54, que es el principio de minimización de la entalpía. Nótese que para procesos que ocurren a presión constante, la entalpía es equivalente al calor. Esto la hace una cantidad útil en físico-química, en particular para la obtención de los llamados calores de reacción en reacciones químicas que ocurren a presión constante. Un potencial termodinámico de gran utilidad es la llamada energía libre de Gibbs, G, que se obtiene como está definida en la ecuación 2.55. En equilibrio, se minimiza la energía libre de Gibbs si se mantienen constantes la temperatura y el volumen, ya que el diferencial de G es igual a menos S diferencial de T menos B diferencial de P. De esto se sigue que tenemos la ecuación 2.56. La energía libre de Gibbs es muy utilizada para el estudio de sistemas químicos y biológicos, porque tanto en los seres vivos como en muchos experimentos de laboratorio, las condiciones en las cuales ocurren los procesos son tales que la temperatura y la presión permanecen constantes. Como la entalpía, la energía de Gibbs resulta de gran utilidad para el estudio de las reacciones químicas. Los detalles de esto se darán en los apartados dedicados a termoquímica. Como funciones de estado, los potenciales termodinámicos U, F, G, H y S deben ser funciones continuas con derivadas primeras y segundas continuas. Esto garantiza que tanto las ecuaciones de estado como las propiedades termodinámicas, capacidades caloríficas, coeficientes de expansión térmica y de compresividad, entre otros, también lo sean. Debido a estas condiciones de continuidad, los potenciales termodinámicos satisfacen relaciones de la forma descrita en la ecuación 2.57. Una consecuencia de la continuidad de los potenciales termodinámicos y de su equivalencia termodinámica es que pueden obtenerse de ellos las llamadas relaciones de Maxwell, que establecen ciertas equivalencias de utilidad práctica. Por ejemplo, si partimos de la forma diferencial de la energía interna U como función de S y B, obtenemos la ecuación 2.58. Teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica, 2.47 de nuestras sesiones anteriores, es fácil reconocer las ecuaciones 2.59 para la temperatura y para la presión. Por lo tanto, de la ecuación 2.57 deducimos la relación general 2.60. Esta expresión es conocida como relación de Maxwell para la energía interna. A partir de las energías libres de Helmholtz, Gibbs y la entalpía, es posible deducir otras tres relaciones de Maxwell, que son la ecuación 2.61 para la energía libre de Helmholtz, la 2.62 para la energía libre de Gibbs y la 2.63 para la entalpía. Cabe mencionar que las relaciones de Maxwell están emparentadas con las relaciones de reciprocidad en Sager, parte fundamental de la termodinámica de procesos irreversibles, que se estudiará más a detalle en el capítulo 4. La ecuación de Helmholtz es una relación muy útil en el estudio de la termodinámica de sistemas no ideales, ya que permite encontrar la dependencia de la energía interna y, por tanto, de los potenciales termodinámicos en el volumen. Para obtener la ecuación de Helmholtz, supongamos que la entropía es una función de la temperatura y el volumen en el caso en el que el número de partículas en el sistema permanece constante. Tenemos entonces que S como función de la temperatura y del volumen, y su diferencial total está dada por la ecuación 2.64. Por otro lado, teniendo en cuenta que la energía interna
U como función de la temperatura y del volumen, satisface la relación diferencial 2.65. La ecuación de Gibbs 2.47 puede escribirse como la ecuación 2.66. Comparando ahora 2.64 con 2.66, encontramos las relaciones contenidas en las ecuaciones 2.67. Este resultado implica que la capacidad calorífica a volumen constante de una sustancia, definida como la derivada de U con respecto de T a volumen constante, también puede obtenerse en términos del cambio de la entropía con respecto a la temperatura. Después de tomar la derivada respecto al volumen de la primera relación en 2.67 y de la segunda relación con respecto a la temperatura, podemos igualar los resultados en virtud de las propiedades de continuidad de los potenciales termodinámicos y obtener la ecuación 2.68. La ecuación anterior permite encontrar la dependencia de la energía interna de un fluido en el volumen si conocemos la ecuación de estado térmica del sistema. Para que nos quede un poco más claro el uso de esta ecuación, hagamos un ejemplo. Entonces, para determinar la ecuación de estado de un gas de Van der Waals, podemos hacer uso de la ecuación 2.68, que escrita en su forma integral corresponde a la ecuación 2.61, donde el índice R indica que U de R, que es función de la temperatura del volumen y N, es la energía interna de un gas real que contempla las interacciones entre partículas. Para el caso específico del gas de Van der Waals, podemos usar la ecuación de estado P más A por B a la menos 2 igual a RT por B menos B minúscula, todo eso a la menos 1, la cual es la ecuación de Van der Waals, a partir de la cual se obtiene la relación 2 puntos. Al ser integrada, esta relación da como resultado la ecuación 2.71. Haciendo tender B0 a infinito y recordando que a diluciones infinitas todo gas se comporta como un gas ideal con una energía U ideal igual al calor específico a volumen constante por la temperatura, obtenemos entonces la ecuación 2.72, que es la ecuación de estado calórica del gas de Van der Waals. Con esto terminamos nuestra sesión de esta ocasión. Solamente vamos a hacer un pequeño resumen para poder sintetizar los mensajes principales de esta sesión. Entonces, los potenciales termodinámicos se obtienen a partir de las ecuaciones de estado para la entropía o la energía interna y utilizando transformadas de Legendre. Las relaciones de Maxwell establecen equivalencias de utilidad práctica y son consecuencia de la continuidad de las segundas derivadas de la entropía y los otros potenciales termodinámicos. La ecuación de Helmholtz es muy útil en el estudio de la termodinámica de sistemas no ideales, ya que permite encontrar la dependencia de la energía interna en el volumen. Muy bien, con esto terminamos esta sesión. Recuerden que si tienen dudas pueden escribirme en mi correo electrónico y vayan revisando sus tareas porque ya pronto tendremos que entregarlas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.